¿Cómo están? Soy Jaime Gutiérrez y me da mucho gusto recibirlos a todos ustedes en Diálogos por México desde casa. Como saben, este es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio que organizamos precisamente para estar reunidos ahora que estamos en cuarentena, para tener la oportunidad de tener personas como la que tenemos hoy, como Penilei, que nos aceptó donarnos una hora de su tiempo para estar con nosotros. Y quiero comentar, voy a hacer nomás a leer la breve semblanza de Penilei para que la conozcan los que no tienen oportunidad. Ella nació en La Habana, Cuba, en 1987, es periodista de investigación, con estudios de periodismo en La Habana, en Miami y en la Universidad Veracruzana de México. Desde 2015 es corresponsal en México de la unidad de investigación de Univisión y desde 2019 participa como columnista en el Diario del Universal. Ha publicado reportajes de investigación en la revista Proceso, en Reporte Índigo, donde afortunadamente a través de unos amigos que yo trabajé, fue como la conocí, de Miami Herald, entre otros medios de México y Estados Unidos, y participó en las investigaciones globales Panama Papers, Paradise Papers. Ha sido nominada ya a 5 premios Emmy de periodismo en Estados Unidos y estoy seguro que algún día se va a llevar el Premio Nacional de Periodismo en México. Carlos, pues sin más preámbulo, te paso a ti el micrófono para que tú puedas dar un mensaje. Muchas gracias. Pues, número uno, pues bienvenidas a todas y todos. La verdad es que es un gran gusto tenerlos nuevamente por 10ª vez en Diálogos por México desde casa. Es en verdad un gran honor tenerlos. Y hoy tenemos una plática de lujo con Penilei. La verdad, muchísimas gracias por haber aceptado platicar con todos nosotros, orientarnos, darnos sus puntos de vista. Y bueno, pues no quito más tiempo. Más bien te paso las cámaras y micrófonos, Penilei. Y bienvenida a Diálogos por México desde casa. Gracias y gracias a todos. Estaba tratando de ver si se había conectado mi mamá, pero no la veo. Si se conecta después. Aquí la cachamos. Mi madre vive en Miami, entonces nunca ha estado en una conferencia mía, así que es muy emocionante para todos. Padrísimo, aquí la cachamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me parece que es un gran proyecto, lo hablé con Jaime el otro día, a partir de ahí surgió la idea de hacer esta charla y bueno, estos días he estado reflexionando sobre cuál podría ser mi aporte para el tipo de charlas que ya han escuchado. Entiendo que esta es la 10ª y a mí me parece que siempre es interesante, digamos, para la audiencia que no es periodista, contar un poco de nuestras aventuras de reporteros y de cómo leemos desde la prensa lo que está pasando y lo que viene. Yo he preparado una presentación, voy ahora a compartir mi pantalla para írselas mostrando, pero un poquito antes quisiera decirles que algo que me interesa compartir y estaré yo hablando unos 30 minutos más o menos es lo que calculo. De hecho, me voy a poner un reloj para estar segura de no pasarme el tiempo, porque me interesa mucho escuchar sus preguntas, sus comentarios. Entonces, como les comentaba Jaime, yo soy reportera de la unidad de investigaciones de Univisión. Univisión Noticias, como saben, es la cadena hispana con mayor audiencia en Estados Unidos. Ellos, dentro de su área de noticias, tienen una unidad investigativa y hace unos 7 años decidieron abrir una plaza de investigación en México porque la mayor parte de nuestra audiencia son personas mexicanas o de origen mexicano. Eso periodísticamente a mí me ha dado una perspectiva muy interesante porque yo vivo en México hace muchos años, aunque nací en Cuba, y es un poco como leer México desde una corresponsalía internacional, pero con el reto no de contar la noticia diaria, sino de hacer investigación. Pensando al mismo tiempo en nuestra audiencia y en otra cosa que fue un segundo reto que nos pusieron, que era que esperaban que nuestras historias no solamente fueran de interés para nuestra audiencia en Estados Unidos, sino también para la audiencia en México, considerando que nuestras notas también aparecen en la página de univision.com y, como ustedes a lo mejor alguno ya habrán visto, son también accesibles desde México. Es decir, que es el doble reto como de poder contar una historia que la pueda leer una persona de un origen a lo mejor no mexicano en Los Ángeles o en Houston o en Oregon, y al mismo tiempo que pueda ser de interés en México, que nos pueda retomar la prensa mexicana, como por suerte nos sucede con frecuencia. Entonces, a partir de esto, a mí me gustaría enfocar, todo este preámbulo es para decir que también parte de mi cobertura en los últimos 5 años ha estado muy enfocada a los temas que le interesan a Univisión. Yo suelo bromear cuando me presento con muchas fuentes, digo, yo soy Penilei Ramírez, soy chapóloga, en realidad me gradué de periodismo,
pero he hecho muchísimas notas en los últimos años sobre el Chapo Guzmán. Es un asunto que, como saben, le interesa mucho a la prensa de Estados Unidos. La prueba de eso es la forma como se cubrió el juicio de Estados Unidos del Chapo en la prensa en inglés en Estados Unidos, como se cubrió en su momento el juicio de Al Capone, y eso permite que nosotros tengamos una perspectiva de la cobertura de violencia en México de manera más constante, a diferencia de alguna parte de la prensa mexicana que tiene que ir con otras partes de la agenda más económica, más de otros temas. Entonces, por eso, por eso surgió la idea de hablar específicamente del tema de violencia, pensando en cómo lo vemos desde la prensa. Entonces, bueno, después de esta breve introducción de por qué estaré hablando sobre esto, voy a abrir la presentación. Y si habíamos hecho una prueba, yo espero que se vea bien, puse ahí mi cuenta de Twitter, que realmente es una manera fácil de comunicarse conmigo si quisieran después de esta charla. Mi buzón de mensajes directos en Twitter está abierto, es decir, que aunque no nos sigamos, pudieran enviarme algún mensaje si así lo desean. Ok, me gustaría comenzar situándonos en el año 2018, en todas las diapositivas que vamos a ver hay fechas, y me gustaría iniciar con esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en el Zócalo el 1 de julio de 2018, el día que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México, y me gustaría empezar haciendo un poco de análisis de discurso. Esto es un fragmento del discurso que él dio esa noche en el Zócalo. Yo estaba en el Zócalo esa noche, me interesaba mucho ir a ras de suelo, no fui como prensa, sino a ver qué decía la gente, qué era lo que estaban comentando las personas que estaban ahí. Y destaco estos dos temas que les he puesto acá. Él dice, la corrupción no es un fenómeno cultural, entendemos perfectamente que aquí se está refiriendo, está haciendo referencia a esa frase muy polémica de Peña Nieto durante su administración. Entonces, va primero diciendo, no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Esto va de acuerdo con su discurso, como sabemos, de muchísimos años. Y luego dice que la causa de este mal es, y que este mal, es decir, el régimen político en decadencia, corrupto, etcétera, es la causa principal de la desigualdad social y de la violencia. Es decir, la violencia en México, entendida como miles de muertos, es causada por el régimen político en decadencia y no por otros múltiples factores que, como sabemos, también influyen y de los que hablaremos en la siguiente hora. Entonces, si la ecuación es tan simple, hay un régimen político en decadencia, corrupto, que al eliminarse, pues cae es decir, régimen corrupto menos corrupción igual menos violencia. Entonces, erradicar la corrupción y la impunidad será la principal misión del nuevo gobierno. Y lo que podemos entender por la forma como está construido este discurso es, si erradicamos la corrupción y erradicamos la impunidad, entonces bajará la violencia, ¿no? No tengo que decirles que evidentemente eso no ha sucedido hasta ahora, pero bueno, me gustaría antes hablar de otro discurso. Esto es unos meses después, el 1 de julio de 2019, ya Andrés Manuel López Obrador había gobernado el país durante 6 meses y las cifras de violencia seguían aumentando. Él dice que va a cambiar la estrategia fallida de combate a la delincuencia y a la violencia, y más que el uso perdón, esto es el primer discurso todavía, cambiará el uso de la fuerza y atenderemos las causas que originan la inseguridad y violencia. O sea, nuevamente, la inseguridad y la violencia son consecuencia de un asunto político eminentemente, y al eliminar esa corrupción política, entonces la violencia desaparece, insisto, como si no hubiera otros factores que la generaran. Pero bueno, veamos qué pasa unos meses después. No, perdón, vayamos primero unos meses antes. Esta frase que les he compartido pasó bastante desapercibida por la prensa mexicana. Yo hace muchos años recibo los boletines de López Obrador todos los días, y a mí me llamó la atención, como les digo, que en Univisión tenemos una cobertura muy intensa sobre el tema del Chapo. Joaquín Guzmán se escapó del penal, como saben, el penal del Altiplano, en julio de 2015, y es reaprendido en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016. La semana después de que eso pasó, lo que hizo López Obrador fue hacer una extensa gira en la que visitó Cozalá, en la que visitó Badiraguato, en la que visitó Angostura,
y dio un discurso bastante repetido, como es su estilo como político, pero me pareció importante destacar esta parte, cuando él dice, no se dice nada del cártel que más roba, el cártel de Los Pinos que encabeza el priista Enrique Peña Nieto. Así como las autoridades mexicanas arrestaron recientemente al Chapo, deberían capturar a todos los políticos corruptos de México. Es decir, 2 años antes de tomar la administración, de ganar las elecciones, él fue a Badiraguato 2 semanas después de que fuera detenido Joaquín Guzmán a decirle que así como habían detenido al Chapo deberían capturar a los políticos corruptos. Es decir, nuevamente la corrupción política es la causa de la violencia y los políticos corruptos deben ser detenidos para que la violencia baje. Yo creo que hay un mensaje muy poderoso el hecho de que López Obrador haya ido allí en ese momento. Yo estuve en un lugar cercano a donde ocurrió esta reunión en enero de este año y varias de las personas que entrevisté para este reportaje decían que había sido muy emocionante para ellos que el presidente hubiera hablado de esa manera allí, en ese momento todavía aspirante a la presidencia, en ese momento cuando Joaquín Guzmán, que es un personaje muy célebre en esa región, había sido detenido y en una detención que no se veía fácil que se escapara de nuevo después de esa reaprensión en Los Mochis y muy probablemente sería extraditado y juzgado en Estados Unidos como finalmente pasó. Entonces, él va, da este discurso, después más o menos dice lo mismo, 2 años después ya desde el Zócalo, y esto es el 1 de diciembre de 2019, es decir, cuando él cumple 1 año de ser presidente de México. Esto es 1 año y medio después del discurso en que él dice la corrupción bajará y con ello bajará la violencia. Y en este discurso habla 2 veces sobre la violencia, en un discurso muy largo también, y lo que dice es la disminución de la incidencia delictiva en el país. Ya empieza a hablar no de la violencia de manera genérica, sino ya le importan las cifras, ya habla específicamente de la incidencia delictiva, constituye nuestro principal desafío. Es decir, hay un reconocimiento tácito de que el milagro de baja la corrupción, disminuye la violencia no ha ocurrido, y dice, la argumentación de esta nueva estrategia está contenida en el plan de desarrollo. Y aquí quiero hacer referencia a un meme. Otra vez, ¿cómo lo vemos desde la prensa? Cuando Andrés Manuel presentó el Plan Nacional de Desarrollo, recordarán ustedes que se presenta a la Cámara de Diputados y hay un documento que está muy bien armado, escrito en varias lenguas indígenas de México, muy bien diagramado. Y antes, como una suerte de introducción, hay otro documento que estaba escrito en otro tipo de letra y cuyo índice eran como frases de un discurso, ¿no? Yo recuerdo que hubo un meme que circuló muchísimo en redes sociales, que lo reseñó también la prensa, en el que tomaban esa introducción del plan de desarrollo y lo ponían como si fuera un disco de Ricardo Arjona. Lo vi por lo menos en 3 versiones distintas, pero por lo menos recuerda ese, del disco de Ricardo Arjona. Es decir, que la manera como fue tomado el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos esa introducción que estaba como pegada con el otro plan que parecía mucho mejor diagramado, como que no casaba una cosa con la otra, y sin embargo, unos meses después, este plan se presentó en el mes de septiembre. En diciembre, Andrés Manuel dice que esa estrategia va con el plan de desarrollo, o sea, este plan del meme del disco de Ricardo Arjona. Y por tanto, si ese plan se cumple, entonces se disminuirá la incidencia delictiva. Entonces el plan ya incluiría otras cosas, no solamente baja la corrupción, baja la violencia, sino que también habría que ver esos otros temas. Yo debía haberlo incluido en la presentación, me disculpo, pero bueno, se los puedo hacer llegar. No va a ser difícil que encuentren este índice que les digo, porque fue muy, muy divulgado en su momento. Lo que me parece relevante destacar, para que vayamos tomando en cuenta para dónde voy, es ya hay un reconocimiento de no han bajado las cifras. O sea, ya el presidente lleva 1 año en el gobierno y empieza a decir nuestro principal desafío, nuestro principal reto sigue siendo la violencia. Es decir, que aunque cambiemos en el discurso, recordemos que hubo un esfuerzo
grande en la administración de Enrique Peña Nieto en los primeros meses, cuando todavía estaba muy vigente el Pacto por México, y había un esfuerzo grande en el discurso para alejarse del discurso de la guerra que estuvo presente constantemente desde las alocuciones presidenciales en la administración de Calderón, y pasar a otros temas. Eso es inicio de la administración de Peña Nieto. En el inicio de la administración de López Obrador también se busca cambiar a otros discursos, un discurso de primero los pobres, busquemos programas sociales, ya hablaremos después sobre los programas sociales, etcétera, pero no un discurso frontal, sino recordarán esta frase que se hizo muy famosa de abrazos, no balazos, y él habla frecuentemente de armonía, paz, como elementos con los que también se ayudará a lo que sería el centro de su discurso, que sería este plan de desarrollo y la solución mágica de agarramos a los corruptos, deja de haber violencia en México. Pero bueno, vayamos a las cifras. Cuando el presidente da este discurso a finales de 2019, esto era lo que estaba pasando en el país. Había ya una cifra estimada que estaba además en el informe presidencial desde el mes de septiembre, estimando que iba a haber más de 35,000 homicidios en México. Y veamos cómo empieza esta curva en el año 2001, cuando empieza, yo elaboré esta gráfica para esta charla. En 2001 tenemos 10,000. Entre 2001 y 2006, como ven, no varía demasiado. De hecho, cuando toma la administración Calderón, si bien había algunos focos de violencia, y para esto les recomiendo mucho un libro que estoy leyendo en este momento de Luisa Astorga, que se llama ¿Qué querían que hiciera? Y analiza mucho el discurso de Felipe Calderón, sobre todo en sus primeros 3 años de gobierno. Y bueno, había una tendencia creciente, pero una tendencia creciente focalizada en algunos estados. Recordemos en su momento Juárez, por supuesto en un primer momento en Michoacán, pero que no tenía una curva. Ahora que hablamos de curvas ascendentes con el coronavirus, podemos ver que esta curva es bastante parecida a la que estamos viendo con el coronavirus en México, la curva de la violencia. Entonces, hago una pausa en el año 2009 por un tema que voy a hablar más adelante, que es ¿por qué me parece importante destacar el año 2009? Porque es el año en el que se recrudece la violencia, sobre todo en la parte norte de México, después de que había habido una crisis financiera profunda en Estados Unidos los meses y el año anterior, a raíz de toda la debacle de Wall Street, la caída del mercado inmobiliario y todo lo que eso significa para toda la economía, sobre todo la economía fronteriza de México, la economía de las personas que trabajan en Estados Unidos y mandan remesas a México y regresan a México. Entonces tenemos este primer punto de foco del año 2009 con un crecimiento importante. A esto se agrega lo que Calderón estaba teniendo en ese momento como su estrategia frontal, sobre todo contra algunos carteles, especialmente contra los Zetas, y después continúa ascendiendo la curva hasta el año 2012, cuando deja la administración el señor Calderón, sube hasta 34,000 en el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta 35,000. Esa curva sigue subiendo en estos meses. La delincuencia organizada en México no ha tenido cuarentena. Un poco más adelante hablaremos sobre lo que yo he estado hablando con mis fuentes durante mi propia cuarentena, sobre su cuarentena y cómo ellos la están viviendo. Y lo que me parece importante destacar es cómo podemos ver desde la prensa que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Es decir, lo que podemos los periodistas salir a campo y documentar. Esos son 35,588 personas que fueron asesinadas en este país, y visto desde la prensa son 35,588 historias que podemos contar. Voy a desglosar un poco de qué hablamos cuando hablamos de esto, y me interesa particularmente hablar de este tema. Hay un mapa que yo les recomiendo ampliamente que hace una geógrafa llamada María Salguero. Les recomiendo muchísimo su trabajo, que es este mapa que están viendo en pantalla. De los 35,000 casos, hay
casi 3.000, este dato que les puse es a septiembre, pero a noviembre son 3.000 mujeres que fueron asesinadas en México con características de feminicidio. Es decir, no se trata solamente de un homicidio, sino es un homicidio que tiene ciertas características de violencia sexual, de violencia física, de ultraje físico, y en el cual involucra otros tipos de violencia que no es simplemente una persona que es asesinada porque tuvo un problema con alguien, o porque estaba involucrada en el crimen organizado, o porque tenía una deuda, o por cualquiera de estas causas tan simplistas que los políticos en México durante muchos años han utilizado, sino específicamente con otros agravantes que desgraciadamente en muchos casos incluyen la violencia sexual. Entonces, ¿cuál es la importancia de este mapa y por qué se los estoy presentando? Porque nuevamente hay un discurso de va a desaparecer amándonos todos y abrazándonos y siendo buenos unos con los otros, mientras a las mujeres las siguen matando dentro de sus casas. Eso está pasando también durante la cuarentena. La curva de violencia de género ha aumentado durante la cuarentena. No es un asunto exclusivo de México. La semana pasada en Univision nosotros publicamos un reportaje con información exclusiva sobre cuánto han aumentado las llamadas a las líneas de hotline en Estados Unidos por violencia de género, y se los voy a resumir de manera muy simple. Lo que dicen los especialistas es: había una relación violenta entre una persona y su abusador, casi siempre una mujer con su violentador hombre, y ahora resulta que ese violentador está estresado, en muchos casos está sin trabajo, en muchos casos está sin perspectiva para el futuro, y además está encerrado con ella en la casa sin más nada que hacer. Entonces, imagínense lo que eso significa en muchísimos casos de mujeres que están acudiendo a líneas de ayuda, de emergencia para violencia. Tenemos un 14% de los casos en Estados Unidos de mujeres hispanas, muchas de ellas de origen mexicano, que están llamando a líneas de ayuda, y en México tenemos una tendencia bastante similar. Y otra vez, ¿cómo lo vemos desde el periodismo? Pues tenemos estas cifras que estamos documentando con casos concretos de los que estamos pudiendo hablar desde la prensa, y cuando hay una conferencia presidencial, el presidente dice que el 90% de las llamadas son falsas. ¿Qué podemos hacer desde la prensa ante una declaración como esta? Otra vez, salir a buscar las historias. Por más que haya alocuciones desde la presidencia que puedan ser catalogadas como engañosas o como falsas o como distintas maneras en que se las cataloga desde la prensa en México, yo les recomiendo mucho el fact-checking que hacen en el Sabueso de Animal Político, y también un trabajo muy interesante que está haciendo AJ Plus, que es uno de los canales de Al Jazeera, de fact-checking en México. Ellos han hecho mucho fact-checking también sobre la mañanera. Recordarán el proyecto que tuvieron de verificado durante la campaña. Y entonces, digamos, las salidas desde el periodismo a un fenómeno como este, en que vemos que está creciendo el fenómeno, pero nos enfrentamos a una alocución presidencial que dice que no es así, tenemos dos opciones. Por supuesto, la primera opción es únicamente repetir el discurso, que es muy válido para algunos colegas. Tenemos otra opción, que es salir a decir esto es engañoso porque las cifras lo muestran, y otra opción, que es la que es digamos, la que yo suelo tomar, es contar las historias, ¿no? Pensando que, por supuesto, en periodismo muchas veces tenemos que contar historias particulares que puedan mostrar la existencia de un fenómeno más generalizado, y pensar que esas historias están ocurriendo y están ocurriendo ahora, y en un mundo digitalizado en el cual todos estamos expuestos a una cantidad bárbara de noticias a través del celular, a través de nuestras redes sociales, a través de los medios que consultamos. Algo que hemos visto desde la prensa es que las personas van a entender mucho más un fenómeno si hablamos de historias particulares, aunque después demos un contexto más global, un contexto más de cifras. Cuando hable un poco más de corrupción, voy a regresar a este tema de por qué es importante seguir contando las historias. Entonces, bueno, lo que hace María Salguero con este mapa que tienen en pantalla es contar uno por uno todos los casos que salen reseñados en la prensa, desde el medio más pequeñito hasta los grandes medios, los llamados grandes medios de este país. Perdón, voy a tomar agua. Y si ustedes pican aquí, por supuesto estamos viendo una imagen, pero aquí les estoy poniendo el link, el mapa. Lo consulté esta mañana. María tuvo un problema con su computadora y no ha actualizado las cifras en 2 semanas, pero en condiciones normales ustedes pueden entrar a cada uno de esos cruces que ven ahí, y van a poder ver en muchos casos el nombre de la persona, la mujer que fue asesinada, cuándo, dónde,
cuál medio lo reseñó o en cuál cifra oficial fue reseñada, y a partir de ahí eso ha sido un gran insumo para nosotros desde la prensa para poder, insisto, contar historias y no solamente seguir hablando de números como si tanto los muertos de la pandemia como los muertos de nuestra vieja mortalidad fueran únicamente eso, números. Yo creo que algo importante como audiencia y como prensa es recordar que sigue siendo, cada número representa una cantidad de historias de una persona que tenía mamá, papá, hermanos, y que hay alguien que lo está extrañando, y que esas historias nos sirven para contar un fenómeno particular, no solamente para poder, digamos, conmover al público, sino para entender cuál es el fenómeno sistémico que está detrás del hecho de que estas muertes sigan ocurriendo y que esa curva no se haya aplanado en lo absoluto. Entonces, voy a hacer una breve pausa para contarles sobre María, porque eso es parte de lo que me interesa de este panorama. María Salguero, como les decía, es geógrafa, geofísica. Cuando ella empezó a hacer este mapa, tenía una computadora muy modesta, y para poder financiarse y dedicarle tiempo al mapa, pensó que tenía que tener algún ingreso, y el ingreso que tuvo fue vender aguas afuera del Zócalo de la Ciudad de México. Entonces ella preparaba sus bidones de agua, se paraba fuera del Zócalo, vendía agua fresca, conseguía dinero para poder vivir. Perdón, estoy viendo una pregunta de Mario Sugawara. Ahora hablaremos sobre eso, Mario. Estoy tratando de dar un panorama, pero por supuesto me parece importante. Hay una parte en la que hablaremos específicamente sobre las mañaneras, y ahí voy a aprovechar a comentar tu pregunta. Entonces, María empieza a vender sus aguas, empieza a crear el mapa, y en algún momento en la prensa nos damos cuenta de que ninguna autoridad, ni estatal ni federal, cuando María empezó a hacer este mapa todavía estaba la administración de Peña Nieto, había hecho nada ni siquiera semejante, y que el gran insumo, la gran fuente para la prensa no estaba siendo ninguna fuente oficial, sino justamente una chica que por su propio voluntad, con su propio sacrificio y su tiempo, estaba creando algo que las autoridades no estaban creando. Y esto nos lleva a otro tema que también es interés de la prensa, que es decir, conforme ha aumentado la cantidad de homicidios en este país en los últimos años, también ha aumentado la cantidad de dinero que anualmente se aprueba para combate a la delincuencia en los presupuestos. Y entonces nos preguntamos en qué se gasta en ese dinero, ¿no? Si María vendiendo aguas afuera del Zócalo puede crear este mapa, que ya es un ejemplo. María la han invitado a conferencias en muchísimos lugares del mundo ya para hablar sobre su mapa y qué pasa con el dinero, ¿no? Entonces ahí hay otra beta para que los periodistas podamos incluir en nuestras investigaciones o en nuestras notas para poder mostrar, poder hacernos las preguntas que a mí me parece son las preguntas correctas, que son cómo se está usando el poder político, para qué se está usando, quiénes están saliendo perjudicados, pero una pregunta que nos hacemos y que me parece que vale mucho la pena hacerse es quiénes están saliendo beneficiados, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya un poco más en materia sobre cómo se toman estas noticias, y me gustaría hablarles sobre la red AMLOV. El Signalab, así como María está haciendo su proyecto para poder documentar los feminicidios desde su computadora personal, este proyecto Signalab de la Universidad ITESO de Guadalajara sí tiene un financiamiento de la universidad, y quien lo dirige es una académica muy destacada llamada Rosana Reguillo, que durante muchos años ha hecho trabajo más bien de investigación sociológica sobre cómo se comportan los jóvenes, minorías, específicamente en la ciudad de Guadalajara. Lo que ellos han estado haciendo ahora, a partir de este laboratorio llamado Signalab, que está en la universidad y que les recomiendo mucho su trabajo, es tratar de analizar qué está pasando con las redes sociales. Tenemos un presidente que, a diferencia de los anteriores, por lo menos del anterior, es un presidente que está mucho más presente, un poco lo que mencionaba Mario en su pregunta que pone en el chat, que creo que podemos leer todos. La prensa sigue dándole difusión, claro, pero ¿cómo no le vas a dar difusión si es el presidente diciendo algo en un país en el que en cualquier país del mundo, lo que diga el presidente se va a convertir en una nota? Entonces, ¿qué pasa si el presidente habla 2 horas todos los días? Entonces hay muchas notas, por lo menos 8 o 9 notas todos los días que salen de lo que el presidente llevaba para decir en la mañanera o lo que responde a las preguntas de los reporteros. En una mañanera en la que, ya les contaré yo mi experiencia, no hay ninguna
preparación, es decir, no hay nadie de presidencia que sepa qué vas a preguntar, nadie viene a preguntarte, oye, ¿estás aquí para preguntar sobre qué tema? Es decir, que ellos pueden intuir a partir del perfil del reportero, a partir de averiguar si te conocen, quién eres, qué escribes, ellos pueden intuir qué vas a preguntar, pero no pueden estar seguros a menos que tú lo digas. Es decir, que el presidente literalmente está 2 horas parado expuesto a que le pregunten cualquier cosa. Y hemos visto que realmente le preguntan cualquier cosa, incluido si Juan Gabriel está vivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el presidente va a tener que estar diciendo cualquier cosa sobre cualquier tema durante 2 horas a las 7 de la mañana todos los días. Y la prensa va a hacer una nota de eso y hay un nuevo elemento que es cómo va a reaccionar las redes sociales a partir de que ya no solamente eso va a ser difundido a través de la interpretación del reportero, de lo que considera más importante, sino que hay muchísimas personas que van a estar viendo esa conferencia en vivo y van a opinar en vivo de lo que está ocurriendo, de lo que está diciendo el presidente, de lo que están preguntando los reporteros y de lo que están comentando las otras personas que los están viendo. A partir de ahí surge esta llamada Red AMLO. Quien la inicia es un chico que había sido periodista en un estado de México, que antes de esta administración no tenía todavía una gran cantidad de seguidores, y un buen día dice, yo creo que la prensa está haciendo está haciendo un mal uso del espacio que el presidente está brindando, de la apertura que el presidente está brindando, y que por tanto no puede ser que la prensa esté tratándolo así. Entonces, una de las primeras preguntas que hace el periódico Reforma, en ese momento no me acuerdo exactamente qué tema era, pero ya hace más de un año de esto, y entonces a partir de esta red hacen un primer trending topic, que fue este que están viendo aquí en la pantalla, que se llama Reforma, todo lo deforma. Eso es porque el presidente hizo alocuciones directamente al diario Reforma, y a partir de ahí, como pueden ver, si alcanzan a mirar, hay por lo menos tres nodos en este gráfico: Red AMLO, Red AMLO y Red AMLover, que se están conectando entre sí y se están reproduciendo entre sí, es decir, se están retroalimentando entre sí. Si miran a la izquierda, hay otra parte más pequeña que también dice AMLovers, es decir, es una red organizada, y a partir de que salen los primeros análisis, empiezan, los primeros análisis dicen, es una red que está utilizando bots, es decir, cuentas falsas automatizadas, y entonces entra a la conversación este otro trending topic que decía, no soy bot, soy real. A lo que nos estamos enfrentando los periodistas en esta administración, a diferencia de lo que nos pasaba en administraciones anteriores, en las cuales también se documentó la existencia de bots pagados con dinero público, es importante decirlo. En algún momento yo también hice varias historias sobre un proyecto que se llamaba Casa un Bot, que era para documentar cómo estaban operando estas redes falsas de apoyo a algunos gobernadores y al gobierno federal. Y entonces ahora quedó primero en la imagen pública que existían estos bots como cuentas automatizadas que solamente reproducen. Ahora no, ahora estamos viendo un cambio de fenómeno. Por eso, si alguien de ustedes me ha seguido en algún momento en redes sociales, yo nunca hablo de bots, siempre hablo de trolls o de troles, dicho en español, porque no estamos seguros si son personas que están utilizando las redes sociales para poder odiar gratis, es decir, para poder ser ofensivas o poder ir contra una persona que no piensa como ellos, sin que nadie le esté pagando ni lo esté obligando. Personas que están encontrando en esta red, y eso lo ha documentado Signalab con la red AMLO, un sentido de comunidad. Personas que votaron por Andrés Manuel con mucha ilusión y que quieren mantener esa ilusión y han encontrado un sentido de comunidad, y por tanto ese sentido de comunidad permite que ellos estén organizados para atacar a ciertas personas que consideran que están haciendo pues ver mal al presidente, o que se están enfocando en lo negativo, o que no están valorando, o que están mal interpretando lo que él está diciendo, hasta cosas que aquí hablo de una experiencia personal, que te pueden preguntar por cómo te atreves a preguntarle a eso al presidente. Cuando el propio presidente ha dicho, yo estoy aquí para que me puedan preguntar cualquier cosa, incluso si está vivo Juan Gabriel. Entonces, me parece importante dejar en este punto claro que no es un fenómeno tan sencillo, tan fácil de explicar como cuando estábamos hablando de las granjas de bots automatizadas. Hay un fenómeno
sí, por supuesto, organizado, lo hemos visto ampliamente difundido, también con una investigación de Signal Lab del ITESO que se difundió ampliamente la semana pasada sobre cómo funcionaba el troleo a ciertos periodistas, colegas míos desde Notimex, que eran organizados, pero aún en ese caso había personas reales, en ese caso tristemente pagadas con nuestros impuestos porque eran empleados de Notimex, que se creaban varias cuentas y empezaban a decir ciertas cosas. Pero incluso en esto me parece importante marcarles la idea de que no son cuentas automatizadas repitiendo mensajes únicamente. Eso no ha dejado de existir, pero ya tiene una preponderancia menor. También en Estados Unidos, es un fenómeno que hemos visto también en Estados Unidos con el caso de Cambridge Analytica, que seguramente varios de ustedes recordarán. Ahora es un fenómeno que se mezcla las personas reales, insisto, que encuentran un sentido de comunidad, que encuentran un espacio para poder desinhibirse, a lo mejor en ciertos modos en que no lo harían en su vida privada, y no necesariamente van a ser bots o pagados o van a ser bots orientados. Yo me tomé, pues una cosa que me pareció interesante hace como un año, empecé a investigar a varios de ellos, empecé a buscar quiénes eran, ¿no? Quién estaba detrás de esa cuenta. Y encontré, por ejemplo, que tenían un comportamiento muy distinto en sus cuentas de Facebook, que eran las cuentas donde estaba su familia, donde estaban sus conocidos, y en sus cuentas de Twitter. En sus cuentas de Facebook rara vez hablaban de política, compartían cosas de su vida, de sus familiares, de sus viajes, de sus fiestas y tal. Y esa misma persona en Twitter se expresaba todo el tiempo con groserías, casi no ponía comentarios en su perfil, lo que hacía era ir a responder y responder y responder sobre todo ciertas cuentas y algunas personas que le molestaban particularmente o que consideraban influyentes por algún motivo y que por tanto consideraban que debían atacar. Y me parece importante contarles esto para decir que no es tan sencillo. Es decir, no es una sumatoria de gente nada más que está odiando. Y veamos la siguiente diapositiva. Esto es del informe que presentó la semana pasada Signal Lab, del que les estaba hablando sobre el comportamiento desde Notimex. Y aquí pueden ver que a diferencia de lo que vimos con Red AMLO, que puedan gustarles o no gustarles, pero que se veía bastante redondo y orgánico, o sea, un montón de cuentas participando entre sí, comunicándose entre sí. Voy a regresar, fíjense, hay un nodo, porque todos pertenecen a esa red, pero hay mucha gente hablando entre sí en distintas direcciones. Aquí no. En esta es una sola cuenta madre desde la que se lanzan los ataques, ¿no? Entonces, ahora estoy viendo tu pregunta, Igor, al final la contestaremos. Entonces, hay una clara diferencia que lo podemos ver aquí gráficamente entre cuando se lanzan ataques dirigidos y cuando son parte de la conversación que le llamamos nosotros más orgánica. Y me parece importante prestar atención a estos informes porque es algo que a lo mejor podemos intuir siendo usuarios de una red, pero no podemos ver tan claramente. Ahora vayamos a la pregunta de lo de las mañaneras. Les he puesto estas dos fotos. En la foto de la izquierda, la persona que está de espaldas con vestido rojo soy yo. La persona que está a la derecha es el periodista Carlos Pozo, apodado Lord Molecula, que es el reportero que de quien más preguntas ha tomado el presidente en la mañanera. Recordemos que uno va a la mañanera, están todos los reporteros y el presidente decide a quién le da la palabra. A la persona que más veces le ha dado la palabra el presidente es a este periodista, Carlos Pozos, que él mismo se presenta como Lord Molecula. Y entonces, ¿cuál es el desafío? Hay un ejercicio periodístico que podemos ver de ir a la mañanera, preguntar, y a partir de ahí poder elaborar una investigación o poder confirmar parte de la investigación utilizando la mañanera. Y para eso me parece un privilegio, me parece una oportunidad importantísima. Esa mañanera en la que yo participé fue el 16 de octubre y yo iba a preguntarle al presidente qué estaba haciendo su administración para combatir el tráfico de fentanilo, esta droga que está matando a miles de personas en Estados Unidos. Al día siguiente hubo un operativo en Culiacán que terminó con la detención y liberación de Ovidio Guzmán y iban por él precisamente por una acusación de tráfico de fentanilo. Entonces, para nosotros en Univisión fue una oportunidad tremenda haber podido preguntarle al presidente de primera mano, que él respondiera y poder contrastar después en
el reportaje diciendo con sus propias cifras, las propias cifras de la administración, porque no era cierto lo que él estaba diciendo. Entonces voy a adelantarme aquí a responder. Me parece que sí hay una oportunidad fantástica para los periodistas de poder ir a preguntar, aunque tengamos que entender que hay un público al que está dirigido a la mañanera, que es el público que ve directamente la mañanera, es decir, que no pasa a través de los medios. Y para esas preguntas está precisamente otros reporteros que sí preguntan cosas que le interesan más contar al presidente, ¿no? Como qué está haciendo su administración. Al presidente, por supuesto, le interesa más contar lo que él quiere informar que lo que le están cuestionando los reporteros. Entonces, sí hay un público cautivo que sigue siendo muy participante de la conferencia mañanera y por tanto me parece que como estrategia de comunicación política, en ese sentido todavía sigue funcionando a pesar de todos los problemas que pueda significar. Ahora pasemos a esta me gustaría dejarles un momento y que leamos juntos los nombres de los medios que he destacado en azul. Estos son los periodistas que han sido asesinados en México durante la administración de López Obrador. 2018, 2019 y 2020. Si ponemos atención en este momento únicamente a los nombres de los medios para los que trabajaban, me gustaría, si alguno de ellos, si me pueden poner, aunque sea en el chat, si no van a abrir los micrófonos ahora, ¿a cuántos de estos medios que yo he destacado aquí en azul y blanco ustedes conocen? ¿De cuántos de estos medios habían oído hablar alguna vez? El gráfico de Jalapa, dice el Peca. Yo había oído hablar de Discovery Latinoamérica y también del gráfico de Jalapa. Ninguno. Dice Luis Gonzaga. Quinto Poder. Ok, entonces Discovery, igual que yo. Igual que yo, ninguno. Ok, esto no es muy distinto a lo que ha pasado con los periodistas asesinados en México en los últimos 20, 25 años. La mayoría de los periodistas asesinados eran periodistas de los que nunca habíamos oído hablar. Y no estoy denostando con eso su trabajo, por supuesto. Y que trabajaban en medios muy pequeños, con muy poco financiamiento, que no habían generado una nota que fuera el gran escándalo nacional o el gran escándalo internacional. Sin embargo, muchos de ellos habían generado notas que habían sido de una gran importancia local. Una de las más recientemente asesinadas, María Elena Ferral, que fue Premio Nacional de Periodismo, publicaba en su propio portal El Quinto Poder, fue una periodista muy incisiva del norte de Veracruz, fue una periodista que tuvo muchísimas notas que fueron un escándalo en el momento en el que ella las publicó. Sin embargo, no son periodistas que tienen este reconocimiento nacional, no tienen miles de seguidores en Twitter. A esos a los que nos estamos enfrentando, y a esos son los que yo creo que desde la sociedad también deberíamos reivindicar cuando hablamos desde el ámbito público de cuál es la prensa en México. Esta es la prensa en México que está en el campo de batalla, no nosotros, que estamos en la Ciudad de México en una posición de privilegio, que podemos ir y volver a Sinaloa o ir y volver a Coahuila o a Tamaulipas o a Veracruz. Estos reporteros están viviendo en el mismo lugar donde están reportando, están teniendo que tener 3 o 4 trabajos para poder mantener a su familia, y además muchos de ellos están teniendo que trabajar desde medios locales y autogenerados porque reciben una gran censura en los medios locales en los que trabajaban originalmente. Entonces, me parece que es importante reflexionar que desde el gremio, cuando hablamos del gremio periodístico en México, no hablamos solamente de estas grandes figuras que conocemos, que seguramente muchos de ustedes conocen y leen en los medios de la Ciudad de México, sino estos reporteros que son finalmente los que están en el frente de batalla. Entonces, lo que quiero decir es, si pensamos en cómo estamos cubriendo a los periodistas y cuál está siendo nuestro papel en este momento, lo que encontramos es, no es un gobierno que se está comportando ya de la forma bastante monolítica, como vimos en los primeros meses de la administración, sino que ya estamos pidiendo poder entrar, digamos, a tener fuentes al interior del gobierno que nos permiten entender un poco más cómo se está comportando y qué es lo que está sucediendo. El ejemplo de Notimex, que hemos visto ampliamente cubierto en la prensa en los últimos días, muestra cómo está funcionando por dentro el ejercicio del poder, lo cual documentarlo es muy útil para todos. Y aquí me quiero ir rápidamente, antes de pasar a las preguntas, a lo que desde mi perspectiva viene. Entendiendo que sigue habiendo una presidencia que cada vez va a estar concentrada en una figura presidencial fuerte, llega esta pandemia, ¿no? El presidente dice que la pandemia ha venido como anillo al dedo,
que a partir de aquí se van a poder hacer sus reformas. Yo hablaba con Jaime en la mañana sobre las cifras espeluznantes que tenemos en el primer año y también en este año sobre la manera como ha habido un subejercicio impresionante. Prácticamente el 80% de los programas sociales, es decir, los programas de ayuda social, que serían los que ayudarían a esta población vulnerable, y hablamos, insisto, mujeres, niños, personas que están en situación de pobreza y personas que están en los lugares de este país donde cubren esos reporteros de la lámina anterior que vimos que fueron asesinados. Eso es lo que viene ahora, y por tanto tenemos un momento, el 9 de marzo, en el que esa foto del 9 de marzo es de la marcha de mujeres. Pasamos de esa narrativa desde la prensa, de una narrativa de temas más sociales, desde una... hasta esto que estamos viendo ahora, un país en cuarentena y un país que no puede hacer cuarentena. Estas fotos también son de Santiago Arau, fueron tomadas en el Metro Pantitlán, cuando ya llevábamos en México muchos ya llevamos un mes en cuarentena, y me gustaría que presten atención a esto. Coincide con a donde llegan estos metros, en los lugares de la Ciudad de México donde más casos ha habido, donde ha habido mayor concentración de casos, y entonces a partir de ahí tenemos que volver a hablar de desigualdad, tenemos que volver a hablar de pobreza, y tenemos que volver al primer discurso de la diapositiva que había puesto al principio, para replantearnos desde la prensa si debemos cubrir las historias de lo que está pasando con la violencia desde un enfoque multinivel, multisintomático, o únicamente como respuesta a el combate a la corrupción. Y aquí quiero cerrar con un último tema que toca a mi trabajo, que es mi perspectiva, y aquí quiero hablar de mi opinión como periodista desde mi experiencia. Es que no se trata únicamente del combate a la corrupción. Por supuesto que es importante el combate a la corrupción, pero lo que vemos y lo que veremos en México en los siguientes años, en términos de cantidad de violencia y de cifras de violencia, está muy relacionado con imágenes como estas fotos que están viendo en pantalla. En la foto de la izquierda, la persona que está con las manos así, soy yo, en un laboratorio de fentanilo, un laboratorio clandestino de fentanilo, donde fuimos a grabar para Univisión un reportaje especial. La foto de la derecha es parte de nuestra grabación de las personas que estaban elaborando ese fentanilo para el mercado estadounidense. Y lo que podemos saber a partir de las charlas que yo he podido tener con ellos durante esta cuarentena es que hay una reducción de mercado, hay un encarecimiento del producto, hay una menor cantidad de personas que están pudiendo vivir de esto, por lo menos en esas zonas, y por tanto esas personas tienen que buscarse un modo de vida. Este fenómeno, que otra vez es un fenómeno cultural, económico, no tiene nada que ver con el asunto del combate a la corrupción, insisto, sin menospreciar en ningún momento que el combate a la corrupción es importante, sino, insisto, es importante verlo desde la cantidad de factores que conforman este fenómeno y cómo se relacionan entre sí. Esta última imagen es de parte de esa misma investigación. Lo que están viendo, está el camarógrafo, estoy yo, y lo que se ve al fondo es un campo de marihuana, pero no es cualquier tipo de marihuana, no es la marihuana que hemos visto en México durante muchísimas series, etcétera. Es un nuevo tipo de marihuana que están sembrando en Sinaloa y que tiene una mejora sustancial. Es una marihuana que proviene de semillas mejoradas de la marihuana legal, que están sembrando ya en California, que están sembrando en otros estados de Estados Unidos, y que por tanto ha hecho que mejore el mercado en México. Estos fenómenos ilegales tienen su propio curso de negocio que van más allá del asunto político. Hemos podido confirmar desde la prensa que la corrupción política termina siendo un costo operativo para estas personas, y para ellos pagar un soborno es un costo similar a lo que tienen que pagar de transporte o lo que tienen que gastar en empaque. Entonces me parece que es muy importante que tomemos en cuenta para los próximos meses y lo que vendrá en México a partir de la crisis económica que pronostican todos los especialistas para después de la pandemia, es que tenemos una fisura social que va desde la violencia intrafamiliar que veíamos en la gráfica sobre eso, hasta una curva ascendente que no se ha detenido en ningún momento de homicidios dolosos que pasan por todos los temas, hasta un mercado de drogas ilegal boyante que ahora tiene que reestructurarse a partir de cambios importantes, como el hecho de que de los mejores negocios que estaba teniendo la delincuencia organizada en México en este momento era la proveeduría de fentanilo, y el principal precursor para el fentanilo venía de Wuhan.
y ahora no pueden traer el precursor de Wuhan, por tanto, eso obliga a estas personas también a reestructurar su negocio, y me parece que todos estos elementos, si los metemos al mismo, digamos, a la misma canasta, nos damos cuenta de que no puede ser tan simple el discurso como lo que estamos leyendo, y que nos toca justo, es mi posición, desde la prensa poder mostrar que es un fenómeno multifactorial, en el cual todos los elementos de la acción gubernamental, por lo menos desde la vigilancia que creo que nos corresponde desde la prensa, no quedan únicamente en el discurso de combate a la corrupción, ni quedan únicamente en la revisión de lo que hicieron en las administraciones anteriores. Yo a partir de aquí dejo para sus preguntas, voy a tratar de mirar más del chat. Ok. Si quieren, leemos primero las que ya las que me habían... Gracias. Pues empiezo en orden. La primera es, María del Carmen Padilla dice, fue un complot, pero no entiendo si era un comentario o una pregunta. María del Carmen, si nos puedes aclarar. Y Jaime, ¿está bien si voy tomando primero las preguntas que dejaron en el chat? Encantado, Penny, como te sientas más cómoda. Aquí hay ya 3 preguntas que tenemos por fuera también. Okay. Yo primero te quiero felicitar por la presentación. Muchas gracias por este tiempo que nos estás donando. Oye, hay una pregunta que no la voy a dejar pasar, la contestas hasta el final. El tema Penilei con los Beatles, ¿eh? Esa me están preguntando y no se puede la gente con la duda. Pero bueno, regresando al comentario, Fernando Peña, estás abierto tu micrófono si quieres para que vayas viendo las preguntas ahorita en lo que pregunta Fernando Peña. Fernando, ya está tu micrófono abierto. Sí, Penilei, también felicitarte por lo que nos has comentado. Los mexicanos, y yo creo que cualquier ciudadano de un país, cree mucho en el periodismo, que el periodismo incisivo, el de investigación, el que es comprobable, y tú te distingues por eso, ¿eh? Gracias. Yo haría nomás una pregunta muy breve para poder, y el respeto a los demás. ¿Para qué la militarización del país? Si esto nos ha dicho el presidente que se resuelve con abrazos y no balazos, ¿o cómo es que va a saludar a la mamá de quien más soldados ha matado, o a quien más mexicanos ha mutilado y envenenado? Pues has de saber, seguramente lo intuyes, que no es casual que yo haya incluido en una de mis primeras diapositivas aquel discurso en Angostura, Sinaloa, en 2016. A mí me parece, por eso insisto en que a veces decimos que la sociedad no tiene memoria, pero bien le vale a la sociedad que los periodistas sí tengamos memoria y que sobre todo tengamos bases de datos en nuestras computadoras para acordarnos de los discursos, para acordarnos de los momentos, y para poder regresar a eso. Lo que yo hice, por ejemplo, te hablo desde mi perspectiva, después de que ocurrió lo del saludo a la mamá del Chapo, lo que hice fue publicar una columna en El Universal hablando de aquel discurso de 2016, ¿no? Un poco mostrando que sí hay una historia. Por supuesto, yo jamás me atrevería a decir que hay una historia que prueba que López Obrador es empleado del cartel de Sinaloa, ni mucho menos. Jamás yo podría atreverme a decir nada semejante, a menos que lo documentara periodísticamente, por supuesto. Pero lo que sí me parece importante decir que sí hay una línea de congruencia, si se le puede llamar de esa manera, entre el discurso que el presidente López Obrador tuvo antes de la campaña, durante la campaña y en su administración. Es decir, que cuando algunos de mis colegas o personas en redes sociales se sorprenden muchísimo de esto, la realidad es que hay que hacer un poco de revisión de cómo había pasado anteriormente esto. Sobre tu pregunta de la militarización, a mí me parece que es muy importante darle el peso que merece a el papel que están jugando y van a jugar los militares en México en los próximos años, en el momento en el que sea más cuestionada la administración. Y hay un punto que me parece muy relevante para mí a través de mi cobertura, que es justamente lo que hablaba de los quiebres que ya están ocurriendo adentro del gobierno, que ocurren en todos los gobiernos. Lo vimos, sabemos que había un quiebre muy fuerte entre dos grupos dentro del gobierno de Peña Nieto, que se documentó mucho en su momento, y eso es, digamos, una curva natural del ejercicio del poder. Y a partir de eso me parece que hay que prestar especial atención a tratar de entender y documentar dónde están yendo los militares, a qué lugares específicamente y para qué.
Y con esto lo que quiero decir es, no me parece que haya un cálculo político de cuántos militares fueron asesinados y por tanto los vamos a mandar, sino únicamente cómo se ejerce el poder y cómo se va a ejercer a partir de un escenario complicado, porque insisto, y por eso hacía el ejemplo de Wuhan, hay una lógica de mercado. Si hay un mercado boyante que no puede tener insumos porque Wuhan está cerrado y en Wuhan está el precursor, entonces eso hace que se muevan un montón de dinero alrededor y un montón de vidas de personas, que ese es su sustento. O sea, yo he conocido pueblos en Sinaloa en el que todo el mundo trabaja en distintos estratos de la producción, y en lo que ellos, cuando les llamo, es una cosa tremenda. He tenido conversaciones con fuentes mías en Sinaloa en los últimos meses. Me dice, estamos muy tristes, nos sentimos muy devastados, no sabemos qué vamos a hacer. Y esas son o sea, vale la pena, no quiero romantizarlo, pero vale la pena que los periodistas también podamos tener acceso y entender qué piensan, qué hacen, cómo viven y qué pasa con ellos después de una pandemia también como esta, y cómo eso va a terminar repercutiendo también en nuestra vida a partir de cómo esos mercados ilegales se van a mover, se están moviendo, y qué repercusiones tiene sobre violencia, sobre empleo y sobre el uso del dinero de todos a partir de cómo el gobierno va a tener que enfrentar eso. Muchas gracias, Penny. Tengo por aquí a Luis Sánchez y voy a Luis Sánchez que se prepare, Julián Verdeja, y ahorita leemos algunas de las que tienes aquí. Gracias, Jaime. Primero que nada, gracias, Jaime. Gracias a Carlos. Excelente, Penny Lei, tu presentación. Yo tengo una pregunta relacionada con cómo ven desde Estados Unidos a México. Por supuesto, es una relación amplísima, ¿verdad? Pero me refiero en particular en el tema de cómo lo está haciendo el presidente López Obrador con la cancelación de Constellation Brands, con el tema de la cancelación del aeropuerto, todo este daño que ha hecho ahora con el tema de las energías renovables, el tema de aferrarse a la cuestión del petróleo, a producir petróleo, refinarlo, crear la nueva refinería, ahí generar electricidad, etcétera, etcétera, con combustóleo, en fin. ¿Cómo lo ven esto desde Estados Unidos? A mí me parece que, ya lo dije, sí, es una relación extremadamente compleja y amplia, pero no puedo creer que en Estados Unidos no tuvieran, sé que están en graves problemas también con el tema coronavirus, todo el tema de esta pandemia y todas las cuestiones económicas que han sido gravísimas. Hay los datos que vemos de 30 millones de desempleados, en fin, son cosas gravísimas, ¿no?, que se ven. Pero independientemente de ello, en México hay una inversión extranjera de los Estados Unidos enorme, gigantesca, son poseedores de los bonos del gobierno mexicano, en fin, no me quiero extender, simplemente cómo se ve, mi pregunta es, ¿qué va a permitir el gobierno de los Estados Unidos? Que en México suceda lo que suceda, se destruya la inversión, se destruya la productividad y al resto estemos en un estado, no sé, no creo que lleguemos a Venezuela, pero como que ya vamos encaminándonos para allá. Gracias. Pues mira, a mí me gusta tratar de concentrarme en mis respuestas de lo que yo creo que pues, tengo conocimiento para hablar. Yo siempre, cuando hay proyectos como estos cancelados, yo leo en la prensa a los analistas, los especialistas económicos que dicen, ay, qué barbaridad, y ahora la confianza en el país, etcétera y tal, ¿no? Pero pues yo pienso como reportera y mi pregunta siempre es, ¿quién gana con esto, no? ¿Quién está ganando con este asunto? ¿Quién se está beneficiando con esto? Y creo que hace bien a la sociedad también que los reporteros no nos pongamos en plan de opinólogos, sino que nos hagamos esas preguntas mucho más concretas. Y yo sí creo, y me parece por eso, yo le pondría especial interés a los tweets que ha estado poniendo el embajador estadounidense en las últimas semanas, muy frontales, porque al final es su estilo, pero recordemos que el embajador también fue abogado litigante muchos años de su vida antes de ser embajador. Entonces me parece que es importante tratar de documentar cuáles son los intereses que se están moviendo en contra, que por supuesto tienen a muchos analistas alarmados, pero también cuáles otros se están moviendo a favor. Yo no pienso que la relación entre la administración Trump y la administración López Obrador sea ríspida. A mí me parece que es muy significativa la conversación con BlackRock que hizo pública el presidente López Obrador en medio de cuando todos estábamos en cuarentena. Me parece que podemos leerlo desde la prensa a partir de cambios de
de negocio, ¿no? O sea, lo que podemos documentar y de lo que yo sí creo que podríamos hablar es cómo se están moviendo esos intereses y cómo esos intereses están privilegiando a ciertos actores del mercado. No necesariamente leerlo desde la lectura de los analistas financieros, que es el riesgo país, etcétera. O sea, mi interés y en lo que me parece que podría yo, digamos, recomendarte poner atención es en medio de este panorama que parezca a lo mejor de una sola pieza, hay historias que contar y esas historias normalmente van a quien sale beneficiado. Ya estamos por terminar, Penny. Tengo a Julián Verdeja. Julián. Sí, gracias, Penilei. Una de las estrategias más efectivas que han usado países con esos problemas como los que vive México para menguar el poder del crimen organizado ha sido pegarle de lleno a las finanzas. Y en ese sentido, hay veces en que vemos a la unidad de inteligencia financiera muy enfocada en golpeteos políticos. A la siguiente semana regresa y se enfoca en pegarle a carteles. Hace días pasaron ahí la nota de que le pegaron o clausuraron algunos negocios ligados a Ismael Zambada, pero a los 2 o 3 días vuelven a usarla como un instrumento de golpeteo político. Y eso es lo que nosotros vemos. Desde tu punto de vista y con lo que sabes y has investigado, ¿qué opinión te merece el actuar de la UIF en todo este contexto? A ver, te voy a contestar como reportera. Justamente al principio de la charla hablaba, me comentaba Jaime de una historia que nosotros publicamos el lunes, que era justamente una entrevista con Santiago Nieto y la publicación de una denuncia que hizo Santiago Nieto, 3 denuncias contra García Luna. Ustedes deben saber que García Luna ha sido uno de los casos que yo más he trabajado en mi carrera. Y sí, yo creo que, haber visto desde la prensa, lo que está pasando es que sí hay investigaciones de temas que desde la prensa documentamos durante muchos años, que denunciamos durante muchos años, y era muy frustrante que no pasara nada. Ahora hay algunas investigaciones sobre esos casos, entonces vistas desde nuestra perspectiva, pues a uno, la verdad es que yo les confieso, a mí sí me da gusto que finalmente después de muchos años haya una investigación. Ayer que me entrevistaba Pepe Cárdenas en la noche, me preguntaba si yo le había preguntado a Santiago Nieto en la entrevista si era una venganza contra García Luna, y le dije, perdón, yo no pregunto eso. Lo que yo pregunté fue cuál fue el origen de esa investigación. Lo que él me dijo, yo pensé que me iba a decir, Andrés Manuel me dijo que investigara a García Luna, porque qué terrible y tal, y lo que me dijo fue, no, el gobierno estadounidense me pidió que investigara a García Luna. Entonces yo lo investigué. Y me parece que esa respuesta es muy sintomática, porque tendemos a ver todo un poco en blanco y negro. Nosotros publicamos una investigación hace unas semanas diciendo que se estaba investigando a Peña Nieto y a la mitad de su gabinete, y entiendo que hubo, hasta donde he podido reportar, hubo ciertas reacciones muy fuertes al interior del gobierno de gente bien posicionada que no sabía de esto. Entonces, por eso insisto, no es tan monolítico. Hay funcionarios que también tienen sus propias líneas de investigación o temas que ellos traían, y me parece que en la lectura tenemos que verlo un poco más caso por caso. Yo no lo leería, por lo menos no en este momento todavía, y sabemos, por ejemplo, que hay denuncias que están presentadas, que el propio Santiago Nieto lo ha dicho, hace más de un año, y no ha habido todavía investigaciones en la Fiscalía u otras denuncias que la Fiscalía ha dado prioridad y que no salen de ahí. Pero sobre lo que dices de lo del crimen organizado, un poco nuestra idea de la investigación de lo del fentanilo por la que yo fui a la mañanera era mostrar que pues, el negocio sigue ahí, ¿no? O sea, el gobierno mexicano anuncia, decomisamos 1000 pastillas, y uno de mis fuentes me escribe y me dice, me escribe en WhatsApp y me dice, ja, 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 yo metí Tendramil ayer. Entonces, me parece que para eso, o sea, a la sociedad le sirve que los periodistas tengamos esas fuentes y podamos contrastar esos datos, ¿no? Y la última pregunta, Penny, sería la de Juan Torres Landa. Juan, tienes abierto el micrófono. Qué gusto. Gracias, Penilei. Nos conocemos porque nosotros somos abogados de Univisión y hemos visto algo con ustedes en el pasado. Mi pregunta es relativo a cómo es que ante tantas pifias y tantos errores tenga un blindaje mediático de tal tamaño el presidente. Y la pregunta es, ¿cuándo se acaba ese blindaje? O sea, ¿cuántos errores más se tendrían que cometer antes de que el blindaje mediático, y no me refiero obviamente al blindaje mediático de usted, sino al hecho de que no haya un escándalo de mayor proporción que empiece a erosionar la figura presidencial y el hecho de que siga teniendo los índices de aprobación como los tiene hoy en día?
En un ejercicio, digamos, contrafactual, si cualquier presidente de un sexenio previo hubiera hecho la 10ª parte de lo que esta persona ha hecho, habría un incendio en las calles respecto a los índices de desaprobación. Algún ejercicio, digamos, teórico es si es que sigue siendo un blindaje la agenda que lo llevó a la elección y que mientras él se ciña en la agenda, aunque lo que hace no es consecuente con esa agenda, por ejemplo, y tú lo señalabas en tu presentación, temas de corrupción, temas de impunidad, temas de injusticia, inclusive índices de pobreza. Aunque esos fueron los argumentos para llegar, nada de lo que ha hecho ha tenido un efecto positivo en lo que fue la agenda. Entonces, es difícil entender cómo ante esa debacle, mediáticamente y sobre todo en las encuestas, no haya una correlación entre resultados y aprobación. Pues sí, yo creo que es importante tratar de retomar una pregunta. Creo que fue Mario quien la hizo. Quiero, antes de contestarte, me pregunta Marian que cómo me pueden contactar si tienen más dudas o comentarios. Puse mi cuenta de Twitter, es @PenileyRamírez, y mi correo personal es peniley@gmail.com. Y como tengo un nombre tan raro, soy la única Peniley en Gmail. Pero sobre tu pregunta, a ver, volvamos a una de las primeras preguntas, era ¿a quién le habla López Obrador en la mañanera? Me parece que es un ejercicio interesante meterse a Facebook y ver cuánta gente ve la mañanera en vivo. Y cuántos programas hay. Hay muchos programas que anuncian como, esta es la mañanera, que no tiene censura de los medios, no es como directamente desde la fuente. Y recordemos de dónde venimos, o sea, venimos de gobiernos, y yo misma lo he trabajado como periodista, donde había escándalos de corrupción que tocaban directamente al presidente o a su primer círculo, y lo más cercano que tenemos ahora en un escándalo que realmente ha pesado de esta administración ha sido Bartlett. Y Bartlett no es del gabinete cercano, no es una persona que trabaja directamente en Palacio Nacional. No estoy demeritando, por supuesto, el trabajo de esta investigación, y mucho menos, pero lo que quiero decir es, recordemos de dónde venimos. O sea, recordemos cuáles eran las notas que ganaron el Premio Nacional de Periodismo en los últimos años. O sea, y a partir de ahí podemos entender, y no solamente en la parte de los escándalos, sino del discurso. O sea, tienes una persona, insisto, que aunque sea para contestar si Juan Gabriel está vivo, pero se para todos los días en la mañanera y habla 2 horas directamente a la gente. La mayoría de la gente que yo he entrevistado y le he preguntado, lo que me responden es, bueno, él puede no tener la razón, pero da la cara. Él habla a la mañanera. Y cuando pregunté en Sinaloa, ¿qué opinan ustedes del presidente? Me dijeron, nos parece muy bien, porque nunca nadie había venido hasta Badiraguato, nunca nadie se había subido a la sierra, siempre andaban en sus camionetas y no les importaba a nosotros. Me parece que esa comunicación directa con la gente sigue teniendo un peso. Nosotros vivimos en una burbuja de las ciudades donde vivimos, de nuestras cuentas de Twitter, pero el país está allá afuera y el país es otra cosa. Y esas personas sí todavía hay un peso en el hecho de sentir que tienen una comunicación horizontal con su mandatario, y me parece que eso va a cambiar para bien o para mal conforme vaya cambiando la situación personal, es decir, conforme las personas empiecen a sentir que su condición personal no es directamente relacionada con la mala administración de gobiernos anteriores, sino que haya alguna acción de la administración actual que haya perjudicado directamente a su vida. Mientras eso no pase, a mí no me resulta extraño entender que siga habiendo un gran apoyo popular en el sentido insisto, de dónde venimos, o sea, qué es lo que teníamos antes de esto, leído desde la persona común, es decir, desde la persona que entra a Facebook en su computadora o en su celular y puede ver la mañanera directamente, y por eso es tan importante este asunto de la necesidad de informar. Entonces ahora tenemos una conferencia a las 5, tenemos otra conferencia a las 7, tenemos otra conferencia a las 7 de la mañana. Entonces, muchas personas cuando los entrevistamos nos dicen, es que yo ya no leo periódicos, ¿para qué? Si yo puedo enterarme directamente. Y por supuesto no leen fact-checking ni nada de eso. Penny, muchísimas gracias, de verdad, por tu plática. Creo que todo el mundo estamos muy sorprendidos, contentos por tu presentación, pero preocupados. Yo sí quiero decirte que uno como funcionario público se preocupa de 3 cosas, de la Contraloría, de la Auditoría Superior de la Federación y de los periodistas. Y uno entiende que qué bueno que existen esas 3, porque son de alguna forma un contrapeso para todos, ¿no?
No sé si quieres dejarnos un último mensaje, aclararnos el tema de Penilei, y le pasaría a Carlos ya para que cierre esta conferencia. Sí, claro. Por último, hay una pregunta acá que me decían que de Luis Castro, que dice, si bien da la cara todas las mañanas evadiendo preguntas o contestando algo que no le preguntaron. Pero por eso me parece importante que tratemos, y eso es lo que tratamos de hacer desde la prensa. Nosotros tenemos un chiste recurrente en la prensa que decimos, tenemos que quitarnos nuestra mente de clase medieros y tenemos que dejar de ver el mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? Así como desde los periodistas a veces leemos una historia de alguien que tuvo un contrato de $1 millón y decimos, wow, qué contrato, ¿no? Y cuando vas y revisas, te resulta que no es gran cosa, ¿no? Igual en un sentido o en el otro. Entonces me parece que cuando decimos, es que no contestó lo que preguntaron, no necesariamente mucha de la audiencia va a pensar eso, o va a sentir que no contestó, o va a sentir que está evadiendo. Eso me parece que es importante aclararlo y entender que hay una variedad de país que va mucho más allá de nuestras circunstancias, en donde las cosas se ven de otra manera. Y sobre lo de Penilei, mis papás se enamoraron con Penny Lane, la canción de los Beatles, y en Cuba no dejaban poner nombres en inglés, así que pusieron versión tropical en español. No sé si mi madre finalmente se conectó, pero entonces terminó siendo como versión tropical. Y yo estaba muy contenta cuando fui a estudiar a Estados Unidos porque dije, finalmente me van a decir Penny Lane, y en inglés lo leen como Penny Lee, entonces fue un horror de todas formas. Pero sí, es desastroso porque cada vez que llamo a una institución o algo tengo que deletrearlo. Entonces ellos se enamoraron con Penny Lane y yo pagué las consecuencias. Muchas gracias, Penny, de verdad muy agradecidos, y este espacio está abierto para ti, de verdad muy, muy agradecido. Creo que esta plática da para más, pero por respeto a tu tiempo, por respeto a todos los que nos están aquí viendo, todos los que nos acompañan hoy, querido Carlos, pues si nos cierras hoy esta plática. Así es, muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues Penilei, la verdad, una plática sorprendente. Creo que nos diste un punto de vista pues muy, muy particular, una visión de lo que es el periodismo duro y periodismo valiente. La verdad, te felicito y nos gustó muchísimo. Agradecerle también a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, a todas las amigas y amigos. La verdad, nuestra plática número 10 de Diálogos por México desde casa. Les agradecemos mucho y pues nos resta nada más darte un aplauso virtual, Penilei. La verdad, muchísimas gracias y está abierta esta casa para ti siempre, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.